Hola, ¿qué tal? Espero estén todos y todas muy bien. Estoy grabando este video para presentarles el nuevo curso virtual, el próximo y último curso virtual de este año 2021 que voy a ofrecer en la plataforma Cursa Virtual, que comienza el 18 de octubre, titulado Deleuze y Foucault, del deseo al placer. Quería comentar un poco de qué va, cómo se estructura el contenido, cuál fue el origen de este curso, porque es un curso particular que nunca di, es la primera vez que lo doy, si bien doy cursos sobre la filosofía de Foucault y sobre la filosofía de Deleuze en curso virtual, nunca di un curso estructurado a partir de estos textos, así que lo quería explicar y creo que puede ser particularmente interesante para mucha gente que estudia la filosofía de Foucault y de Deleuze, pero también para aquellos que quieren pensar el tema del deseo y el tema del placer sobre todo. Antes que nada, para quienes no hicieron nunca un curso virtual, les comento rápidamente que consta de, digamos, de 8 clases en este caso. En general todos mis cursos virtuales son de 8 clases. Doy clases aquí en Cursa Virtual hace ya 8 años. Ya tenemos un grupo interesante de gente que vuelve permanentemente a mis cursos de toda América Latina, de España, y que han conformado un grupo muy interesante de reflexión. Como les decía antes, los cursos son de 8 clases que constan de un video aproximadamente de 45 minutos, a veces hasta una hora, un material escrito para cada clase, un archivo en el cual se encuentra el texto que trabajamos, sea un artículo, sea una conferencia, sea un capítulo de un libro, etc. Y un foro interactivo en el cual ustedes hacen sus intervenciones, sus aportaciones y yo, eh, por supuesto, respondo todas las consultas y dudas que ustedes tengan. Yendo ya directamente al curso este titulado Deleuze y Foucault del deseo al placer, este curso surgió de un texto particular que se llama Deseo y Placer, que es un texto de Gilles Deleuze, y que a mi juicio es un texto fundamental, tal vez no tan visto con tanto detalle, digamos, y que quiero comentar un poco el origen de este texto. Su traducción castellana, titulada Deseo y Placer, está en la antología Dos regímenes de locos, textos y entrevistas del 75 al 95 de Deleuze. Digo texto porque no se lo puede llamar ni una carta, digamos, ni un artículo, porque básicamente son notas que tomó Deleuze en 1977, luego de la salida del primer tomo de la historia de la sexualidad, La voluntad de saber, de Michel Foucault, que se publicó en el 76. Deleuze lo leyó, lo leyó, obviamente, lo estudió, lo analizó, y en el año 77 escribió este texto que se lo hizo llegar por intermediación de François Val a Michel Foucault y que recién se publicó en 1994 en Magazine Littéraire. O sea, mucho tiempo después, en el año 94, se publicó este texto. Y ahí tuvimos conocimiento del mismo. ¿Qué es lo llamativo de este texto? Que es un texto crítico de Deleuze a Foucault. Y no hay demasiados, ¿no? Eh, Básicamente lo que plantea Deleuze son sus disidencias respecto de una cantidad de nociones, sobre todo de cómo Foucault piensa el poder, la noción de dispositivo de sexualidad, y sobre todo esta tensión entre la noción de deseo, como lo entiende Deleuze, como un proceso, no como una estructura, no como una génesis, sino como un proceso en el plano de un campo de inmanencia, versus la noción de placer o de cuerpo placeres que tiene Foucault, que tiene más que ver con una estructuración orgánica, molar tal vez, estriada. Bueno, este texto es el punto de partida, a partir del cual lo que yo armé en este curso es una suerte de genealogía. El texto este del 77 se publicó en 1994, pero de alguna manera uno puede rastrear todo un proceso, y ese proceso es el que yo planteo en este programa que titulamos Deleuze y Foucault del deseo al placer. Les voy a leer de qué consta el programa y sobre todo cuáles son los textos, porque es muy acotado el programa, porque básicamente lo que hacemos es leer un texto breve, analizarlo y ver cómo entra en relación la posición de Deleuze con la posición de Foucault. El primer texto es, digamos, en la primera clase que titulamos Dispositivo disciplinario, vamos a estudiar vigilar y castigar, porque ese es el punto de partida, ¿no? Deleuze, en Deseo y Placer, analiza vigilar y castigar el concepto de dispositivo,
la noción de dispositivo disciplinario, o sea, un dispositivo normalizador, y hasta ahí comparte la posición que tiene Foucault. La segunda clase es la noción de dispositivo de sexualidad, o sea, el dispositivo no es solamente normalizador y por tanto disciplinario, sino que el dispositivo es constituyente de la sexualidad. Y ahí ya aparece cierta problemática, por lo menos cierto desconcierto por parte de Deleuze, y eso lo vamos a ver analizando, por supuesto, La voluntad de saber, el primer tomo de la historia de la sexualidad, particularmente el capítulo El dispositivo de sexualidad y también el capítulo sobre la biopolítica, el último capítulo. Respecto a la clase 1 vamos a analizar Vigilar y castigar, particularmente el capítulo Disciplina. La clase tercera veremos Deseo y placer, este texto del año 77 publicado en 1994 de Deleuze. En la clase, donde Deleuze realiza toda esta analítica. En la clase cuarta veremos también la crítica de Deleuze, pero ya no en este texto, sino en una nota a pie de página, presente en 1000 mesetas, donde de alguna manera refuerza su posición crítica de Foucault en 1980 junto con Guattari. Es una nota a pie de página presente sobre algunos regímenes de signos, ¿no?, de 1000 mesetas. En la clase quinta vamos a ver una intervención de Foucault, una entrevista que se llama Sexo, Poder y Política de la Identidad, del año 82, publicado en el 84, donde Foucault plantea su concepto de poder como algo a ser creado y reflexiona sobre el sadomasoquismo, sobre las drogas como formas de creación de placeres particulares. En la clase sexta vamos a ver otro texto de Deleuze que se llama ¿Qué es un dispositivo?, que es la última intervención que hizo Deleuze presencialmente en vida en un congreso, donde ahí despliega un poco su teoría de la filosofía Foucaultiana como una filosofía de los dispositivos, que es una apropiación de Deleuze y tal vez un forzamiento desde mi punto de vista. Y por último, la clase número 7, la lectura deleuziana de Foucault, veremos sobre todo las clases de Deleuze en Vincennes, que están recopiladas en La subjetivación, el curso sobre Foucault, el tomo tercero, que editó Editorial Cactus. Ahí hay algunas observaciones muy interesantes que hace Deleuze. Y la última clase, como cierre, el Foucault de Deleuze, el libro publicado en 1986, que de alguna manera es el producto de estas clases que él dio en Vincennes sobre Foucault. Esa es un poco la idea, es una suerte de genealogía que tiene como corazón este texto de Deseo y placer, pero que comienza en Vigilar y castigar en 1975 y termina en la publicación del libro Foucault de Jules Deleuze en 1986, 2 años después de la muerte de Michel Foucault. A mí me parece que es un curso interesante, sobre todo para los que lean a los dos filósofos, pero también para aquellos que quieran problematizar el concepto de deseo y el concepto de placer, vengan del campo de la psicología, del psicoanálisis, de la psiquiatría, de la ciencia política, de la historia, de la literatura. Estos temas aparecen también en esta discusión. Y sobre todo también para echar por tierra una imagen de que Foucault y Deleuze son dos filósofos primos, o sea, son dos filósofos prácticamente análogos en muchos aspectos. Y esto no es así, o sea, y queda clarísimo, sobre todo a partir de 1977, cómo se distancian, de hecho no se vuelven a ver. Foucault muere en 1984, y hay profundas diferencias ontológicas, profundas diferencias políticas también. Entonces, la idea es, en este curso, dejar en evidencia los textos en los cuales Deleuze es crítico de Foucault. Es crítico de Foucault, se siente decepcionado por Foucault en algunos aspectos, y también ver esta diferenciación que no es solo semántica entre deseo y placer, sino que es una diferencia ontológica y política. Para cerrar, les voy a leer un fragmento, no de Deseo y placer, sino de una entrevista que Deleuze dio en 1986, que está en History of the Present, que se llama Foucault y la cárcel, en la cual dice Deleuze lo siguiente, ¿no? Hay una pregunta que le hace el entrevistador, dice: su visión del mundo social es mucho más fluida que la de Foucault,
Pienso en Mil Mesetas. En Foucault encontramos muchas metáforas arquitectónicas. ¿Está usted de acuerdo con esta descripción?, dice Deleuze. Totalmente. Por desgracia, en los últimos años de su vida no nos vimos, lo que me produjo un gran pesar, porque era uno de los hombres a quienes más profundamente he querido y admirado. Recuerdo que hablamos de esto a raíz de la publicación de La voluntad de saber. No teníamos la misma concepción de la sociedad. No teníamos la misma concepción de la sociedad, dice Deleuze. Para mí una sociedad es algo que no deja de huir por todos lados. Cuando usted dice que soy más fluido, tiene toda la razón. Huye en lo monetario, en lo ideológico. Está literalmente hecha de líneas de fuga. Aunque el problema de una sociedad es cómo impedir que se fugue. Para mí los poderes vienen después. Lo que asombra a Foucault sería más bien que con todos esos poderes, con todos los solapamientos y toda la hipocresía, llegue a haber al menos resistencia. Mi asombro es al contrario, que a pesar de todo se fuga por todas partes, los gobiernos, que a pesar de que todo se fuga por todas partes, los gobiernos lleguen a taponar los escapes. Nos acercábamos al mismo problema en sentidos inversos. Tiene usted razón, en lo que dice, la sociedad es un fluido o algo peor, un gas. Para Foucault es una arquitectura. Le preguntan de nuevo, ¿hablaron ustedes de esto? Recuerdo que cuando se publicó La voluntad de saber, que fue, según creo, el punto de partida de una suerte de crisis intelectual, esta es una hipótesis que tiene Deleuze, él se cuestionaba muchas cosas. Había caído en una especie de melancolía y en aquel momento hablamos bastante de esta manera de ver la sociedad. Luego le sigue preguntando, y con esto cierro, dice, trabajamos por separado, cada uno por su cuenta. Sé que leía lo que yo publicaba y yo leía con pasión sus trabajos, pero no hablábamos mucho de eso. Y al final tuve la sensación, aunque sin ninguna tristeza, de que a mí me hacía falta él, pero que yo no le era necesario. Foucault era un hombre muy, muy misterioso. O sea, una suerte de asimetría está planteando Deleuze entre la relación de Foucault con Foucault y de Foucault hacia él. Habrá una suerte de asimetría, ¿no? Pero más allá de las cuestiones de la amistad, que son importantes, y cuestiones también políticas coyunturales que aparecen a partir de 1977, posicionamientos en torno a los nuevos filósofos que son opuestos, con referencia a la izquierda francesa, que son también opuestos, con referencia a Palestina e Israel, que son opuestos, con referencia a la banda de Bader y al terrorismo, que son opuestos. Digo, tienen posiciones antitéticas desde el punto de vista político. Desde el punto de vista ontológico y filosófico, como dice Deleuze, no teníamos la misma concepción de la sociedad, ¿no? Y esa concepción tiene que ver, de alguna manera, con esta puja de, como bien dice Deleuze, para mí la sociedad está literalmente hecha de líneas de fuga, se define por las líneas de fuga, mientras que para Foucault no, el principio articulador de la sociedad es el poder, son las relaciones de poder. Mientras que para Deleuze el poder viene después, el poder es una suerte de estría, el poder es una suerte de solapamiento, el poder obtura, el poder organiza, jerarquiza. El problema va a ser, según Deleuze, por qué Foucault asimila esa posición y por qué en Foucault no hay algo así como líneas de fuga. Este es el desconcierto. Bueno, sobre todo esto vamos a trabajar en el curso que comienza el 18 de octubre. Vamos a plantear diferentes hipótesis en relación a esto y vamos a presentar la lectura deleuziana de Foucault, que es una lectura hegemónica, y ver por qué desde mi punto de vista esa lectura implica un forzamiento de Foucault. Llevar a Foucault a un territorio que Foucault no quiso, probablemente. Bueno, sin más, los invito al curso que comienza el 18 de octubre en Cursa Virtual. Abajo de este video o arriba de este video van a ver toda la información. Haciendo clic pueden llenar todo el formulario y ya quedan inscriptos y nos vemos el 18 de octubre. Les mando un fuerte abrazo. Gracias.